entonces tenemos implementación de las NIC en el sector público. La pregunta que uno se hace es ¿por qué hacemos implementación? ¿Verdad? Porque hay un cambio importante en la normativa. Bueno, digamos que la NIC-SP es ¿no es cierto?, una normativa europea contable que se desarrolla en Europa, donde los países europeos deciden, ¿no es cierto?, utilizar una normativa contable única para, ¿no es cierto?, transparentar el tema de la producción y el rendimiento, ¿no es cierto?, de los negocios. Entonces, esto se busca con el ánimo de evitar conflictos y también con el ánimo de transparentar el estado de situación. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, situaciones que son de vez en cuando, situaciones que son desagradables. Entonces, en ese sector europeo, los países de Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, todos esos países europeos, una vez que llegaron a un acuerdo de normar, ¿no es cierto?, y estandarizar las normas contables, se creó un gran mercado. ¿No es cierto? Al unirse los países crean un mercado interesante para el resto del mundo. Caen la frontera y se genera ¿no es cierto?, una actividad económica fluida, se liberan los accesos de países y entonces esto da una dinámica extraordinaria en la ciudadanía. Entonces ellos se definen europeos. Y eso hace entonces que esta normativa llame la atención al resto de los países, dado los beneficios que ahí se encontraron. Uno de los beneficios es la estandarización de la normativa. Al ser estándares la normativa, esto permite entonces que los estados financieros yo los pueda comparar, los pueda medir bajo una misma, ¿no es cierto?, estandarización de las mediciones que se encuentran en las normativas. Entonces, eso hace que entonces la estandarización de formas y de fondos de los estados financieros. Entonces, eso resulta. Y si resulta ahí, entonces resultará para el resto del mundo. Entonces, los países interesados en conocer esta normativa finalmente deciden tomar estas normas y hacerlas suyas. Y entonces Chile en el 2004 comienza con esta ¿no es cierto?, compromiso de presentar estados financieros bajo IFRS a contar del 2009 para el sector privado que transa en bolsa y que tiene la obligación de ¿no es cierto?, presentar estados financieros al público. Entonces, y las empresas entonces privadas que presentan estados financieros a público y que se registran en la Comisión para el Mercado Financiero, esto entonces le da, ¿no es cierto?, transparencia, le da confianza al inversionista. Entonces, ahí uno puede, ¿no es cierto?,
reconocer que para el inversionista esto es de alto interés. Entonces, recuerden que los inversionistas se hacen asesorar por, ¿no es cierto?, los expertos financieros hacen análisis periódicamente de la situación financiera de las empresas, entonces de ahí nacen las recomendaciones, de ahí nace la información estructurada para los inversionistas, colocar o no colocar dinero. Y bueno, eso entonces Chile comienza con las empresas privadas a contar del 1 de enero del 2009. Luego, ¿no es cierto?, el Colegio de Contadores emite, ¿no es cierto?, Boletín Técnico 81, 82 y 85 en diciembre del 2010, eso usted lo puede buscar en Google, donde señala que la mediana y pequeña empresa que no tiene obligación de presentar estado financiero a público, entonces la NIF para PYME será el sistema contable que deben llevar, es decir, a contar del 1 de enero del 2013. Entonces, en el 2013, la mediana y pequeña empresa emite estado financiero bajo NIF para PYME. Luego, ¿no es cierto?, en el 2011, la Contraloría General de la República, a través de un oficio, emite, ¿no es cierto?, una información señalando que el sector público emitirá estado financiero bajo NIC SP a contar del 2015. Y se recomienda entonces su difusión y uso de las NIC SP. Entonces, para el sector privado tenemos las IFRS, para la mediana y pequeña empresa tenemos las NIF para PYME, y para el sector público tenemos la NIC SP. Así, ¿no es cierto?, configuramos. Las NIF para PYME nacen de las IFRS full, ¿no es cierto? IFRS full son las IFRS completas, que las normas se emiten, ¿no es cierto?, en la IASB, la Fundación de Normas Internacionales. Entonces, las NIF para PYME nacen ahí. La diferencia entre la NIF para PYME y la NIF full es que la NIF para PYME reduce la información financiera en cerca de un 90%. Entonces, ahí estamos. Y las NIC SP, ¿no es cierto?, nacen para el sector público, nacen de la IFAC, tal como lo vimos en el curso 1. La IFAC es una sigla en inglés, donde ahí está, ¿no es cierto?, los contadores, ¿no es cierto?, públicos, una asociación de contadores públicos internacionalmente. Entonces, la IFAC es asignada por la IASB para elaborar estados financieros para el sector público. Y entonces la IFAC toma estas normas internacionales generales, ¿no es cierto?, y las prepara para el sector público. Y entonces ahí estamos. El mundo, Estados Unidos, ustedes recuerdan, Estados Unidos, el sistema contable que ellos tenían era la US GAAP. Y nosotros acá en Chile y en Latinoamérica, donde estaban las empresas norteamericanas, por supuesto que la contabilidad que se usaba en ese periodo era la US GAAP. La US GAAP es muy parecido a la metodología que tienen las normas internacionales contables, las NIC. Son muy parecidas, dado que ahí, ¿no es cierto?, la US GAAP tiene, ¿no es cierto?, o tenía
mediciones iniciales y mediciones posteriores, que es una de las características que tienen las normas internacionales contables. Entonces, así vamos avanzando. Y bueno, otra situación favorable de la NIC es la comunicación que se da entre los estados financieros elaborados bajo este modelo con los inversionistas. Y los inversionistas entonces se benefician a través de la información confiable. Entonces, comunicar correctamente también es una característica de la NISP. Transparentar la información es otro de las características de la NISP. Transparentar la información contable indica, ¿no es cierto?, que la representación fiel esté presente en la redacción de la preparación y presentación de los estados financieros. Así que eso es importante saberlo, la NISP. Ahora, la NISP no evita el fraude. Eso es importante. Tampoco evita la corrupción, ¿verdad? Pero sí la estructura de presentación de los estados financieros en ISP hace más fácil encontrar el fraude y la corrupción. Entonces, también las NISP permiten, ¿no es cierto?, la comparabilidad. Entonces, la normativa 6820 tenía, todos sabemos que durante ese periodo, 2005 al 31 de diciembre del 2020, tenía sus debilidades. Entonces estábamos trabajando sobre una norma contable que para los tiempos actuales no cumplía a cabalidad la información que espera el usuario de una municipalidad, por ejemplo, o de una entidad pública. Entonces, entonces tenemos hoy una NISP. Y para el sector municipal, ¿no es cierto?, esto comienza ahora, el 1 de enero del 2021. Como se vio en el primer curso, ¿no es cierto?, es la Contraloría la que por mandato constitucional es la encargada de elaborar los documentos necesarios para una convergencia en el sector municipal. Por eso tenemos la resolución 3, ¿no es cierto?, del año 20, donde la resolución 3 es la política, es el manual de políticas contables para el sector municipal. Y lo creó entonces la Contraloría para el sector municipal. Entonces, cuando revisemos la resolución 3 en estos cursos, en estos 3 días, vamos a ver muchas situaciones especiales, ¿verdad? Entonces, una de las características de la resolución 3 es que si usted revisa el documento, nace, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos del estado financiero, nace con un concepto. Entonces tenemos el concepto que es la definición del elemento. Después tenemos un criterio de reconocimiento inicial. Después tenemos un reconocimiento posterior. Y después, posterior al inicio. O si usted quiere, valoración inicial y valoración posterior. Y también tenemos algunas definiciones y entonces finalmente terminamos con la revelación y la referencia. Entonces, en la referencia, cada elemento, por ejemplo, instrumento financiero, existencia, propiedad de planta y equipo, que son los bienes de uso, los activos intangibles. Si usted revisa al final de cada uno de esos capítulos,
usted va a encontrarse con una referencia. Y en la referencia, eso es muy importante. La referencia le indica, la resolución 3 le indica a usted bajo qué norma NIC SP utilizó la Contraloría para redactar este texto. Entonces, comienza, ¿no es cierto?, en la referencia, señalando, por ejemplo, que tal elemento, ¿no es cierto?, fue elaborado, por ejemplo, fue elaborado, ¿no es cierto?, por la NIC SP, por ejemplo, 29, instrumento financiero, la NIC SP 30, instrumento financiero, información a revelar, y hay un documento que yo quiero asegurarme que usted lo tenga. ¿Cuál es? El Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Ese manual, ¿no es cierto?, hoy lo vamos a buscar en Google, y yo me aseguro que usted lo tenga. Ese documento es la madre de todo lo que vamos a ver, porque la Contraloría, ¿no es cierto?, desde ese texto tomó, ¿no es cierto?, lo que se necesita para el sector público y el sector municipal. Tomó lo que una municipalidad debe, ¿no es cierto?, aplicar en la preparación y elaboración de los estados financieros. Entonces, ustedes me confirman por chat, solo para confirmar y yo no ocupar tiempo en ir a Google. Ustedes me confirman si tienen ese manual de pronunciamiento, ¿no es cierto?, internacionales de contabilidad para el sector público. Me confirman eso. Entonces, la Contraloría toma este documento y elabora la normativa, en este caso la resolución 16, que para las empresas, ¿no es cierto?, del 2015, para las empresas del sector público. Y luego, con esa experiencia, ¿no es cierto?, de las primeras empresas del sector público que elaboraron estados financieros, que hicieron la convergencia en esa época, ¿no es cierto?, entonces se inicia el proceso de convergencia para el resto de las empresas. Entonces, también, ¿no es cierto?, las crisis financieras que existen en el mundo de vez en cuando y cada vez más cerca una de otra, esas crisis financieras son generadas justamente porque los instrumentos de revelación de los estados financieros se oculta información adrede. Entonces, las sanciones por ocultar información son extraordinariamente altas, y entonces esto hace que las empresas no se atrevan a ocultar información. Sin embargo, sabemos que, tal como les mencioné, estas normas no evitan el fraude, tampoco la corrupción. Entonces, pero sí permiten, ¿no es cierto?, a través de la metodología de la auditoría, encontrar entonces fallas en la preparación y elaboración de los estados financieros. Entonces, crisis financiera permite también disminuir la desconfianza en la gestión pública y privada, ¿no es cierto? También mejora la calidad de la información financiera bajo esta metodología NIC-SP. Ahora, la experiencia, ¿no es cierto?, o la evidencia empírica en el uso de la NIC-SP
Los textos dicen que se generan entre otras situaciones. Se genera, por ejemplo, una, ¿no es cierto?, reducción, por ejemplo, en la tasa de interés cuando se obtiene deuda. ¿Y por qué? Bueno, porque los balances, al ser más transparentes, generan confianza. Entonces, los bancos o el inversionista está dispuesto a bajar el riesgo y entonces la tasa de interés cae. También entonces otro de los beneficios de utilizar la NISP es que atrae, ¿no es cierto?, atrae inversionistas. Atrae inversionistas. Entonces, y también, ¿no es cierto?, a los gobiernos y a organismos financieros internacionales a participar en el desarrollo, ¿no es cierto?, de un país. Entonces, ustedes saben bien, igual que yo, que sobre todo hablando de Chile, Chile es un país pequeño, muy pequeño, y en cuanto a una población, ¿no es cierto?, de 18 millones de habitantes, de los cuales no más de 8 trabaja formalmente. Entonces, la producción es bastante pequeña. Sin embargo, el país tiene muchas debilidades y siempre está buscando, ¿no es cierto?, inversión extranjera para desarrollar infraestructura pública, infraestructura portuaria, infraestructura, ¿no es cierto?, digamos, aérea, etcétera. Entonces, tecnología, producción, ¿no es cierto?, de energías limpias y todo eso, usted ve que todo el dinero viene de afuera, ¿verdad? O una gran parte del dinero viene del extranjero. Y nosotros participamos en menor cantidad. El ejemplo son las empresas mineras, las concesiones. Ahí usted puede ver, todo el tiempo se construyen carreteras, se construyen hospitales, y eso, si usted revisa los contenidos, son plata extranjeras que llegan por la ley de las concesiones, se concesionan y después se pagan, ¿no es cierto?, a través de una cuota durante una cantidad de años. Entonces, al final, cuando esto termina, todo queda en posición del Estado. Y así, el Estado, para anticipar el uso de los hospitales, de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, en definitiva, infraestructura pública moderna, lo que hace es, para anticipar el uso de estas cosas, es que la ley de concesiones lo permite. Chile no tiene esos recursos como para construirlo. Las empresas desaladoras también es un tema que usa muchos recursos y entonces se concesiona. Y el puente Canal Chacao, ¿no es cierto?, un puente que tenía un valor inicial de 600 millones de dólares, hoy día va en el doble, 200. El puente Caucao en Valdivia, que ha tenido dificultades en su funcionamiento, miles de millones. Entonces, es un tema que hay que entender, ¿ok? Que hay que entender. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Mire, esto, para no salirnos de contexto, esto está en el marco conceptual. Y yo quiero partir con esto porque es necesario para entender las NISP, ¿no es cierto? Entonces, para entender la NISP, hay que entenderla de esta manera. La NISP, ¿qué es lo que busca? Busca que los estados financieros estén en sintonía con el mercado. Entonces, que esté en sintonía con el mercado. Entonces, primero que todo, yo los invito a leer libros, ¿no es cierto?, de qué es lo que significa un mercado. En la economía hablamos de oferta y de demanda.
¿no es cierto? La oferta es la producción, la demanda es el consumo. Entonces, donde se cruza la demanda con el consumo, ¿no es cierto? Con la producción, con la oferta, entonces ahí tenemos un punto. Ese punto es el punto de equilibrio y eso le podemos decir que ahí tenemos el precio. Entonces, y eso son matemática pura, ciencia pura, y que entonces no podemos desconocer eso. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Entonces, una municipalidad es parte del mercado, no es ajena al mercado. El mercado, ¿no es cierto?, son la oferta y la demanda. O sea, si yo no tengo un precio atractivo, no voy a producir lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para producir. Si usted quiere que la papa cueste 100 pesos el kilo, le aseguro que hay escasez de papa. Nadie va a querer producir papa a 100 pesos el kilo. Entonces, el equilibrio entre la oferta y la demanda es la herramienta fundamental para el precio, determinar el precio. Usted como municipalidad, cuando sale a comprar, usted licita. Bueno, eso es el mercado. Van oferentes, ¿no es cierto? Y compiten por precio, calidad, fecha de entrega y muchos requisitos más. Entonces, bueno, pero es, en definitiva, el mercado. Entonces, cuando usted quiere licitar los semáforos, cuando usted quiere licitar mejoramiento de infraestructura de uso público, y porque usted tiene el control, usted licita, ¿no es cierto? Usted no coloca el precio usted le llega, y usted decide quién le va a hacer la mejora de la infraestructura de uso público. Entonces, los semáforos, la calle, cuando quiere comprar un vehículo, usted licita y entonces le llegan ofertas y usted en la demanda y los oferentes le ofrecen y usted elige. Bueno, ese es el mercado. Entonces, ¿dónde encontramos este asunto? Para que, ¿no es cierto?, podamos entender. Esto está, ¿no es cierto?, en la página, en el marco conceptual, está en la página 25 de la resolución 3. Les pido, por favor, en estas clases conmigo, ¿no es cierto?, siempre es necesario tener el documento a disposición para que me vayan siguiendo. Y es la forma de estudiar y de capacitarse, con el texto en la mano, para no salirnos de ahí. Entonces, veamos el valor razonable. Entonces, el valor razonable, el valor razonable está en la página 24 de la resolución 3. En el párrafo 90, ¿no es cierto?, dice, esta base de medición se debe aplicar de acuerdo a las indicaciones específicas contenidas en cada norma. Bueno, de acuerdo. En el párrafo 91 señala que, sin perjuicio de lo anterior, de existir la necesidad de aplicar un criterio para determinar el valor razonable no establecido en una norma, se debe aplicar la jerarquía 1, 2, 3, de acuerdo a la NIF 13, medición del valor razonable. La NIF 13, medición del valor razonable. ¿Cómo medimos el valor razonable? Y ahí tenemos 3 niveles. Pero seamos prácticos. Vamos entonces a la página 25. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el concepto del valor de mercado. Mire, o escuchen con atención. Esto está en el párrafo 95. Valor de mercado, el importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. En el párrafo 96, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad.
siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. En el 97 dice, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impidan a la municipalidad transacciones en el mercado. Son activos de tal forma que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Entonces, ¿qué es eso entonces? El mercado. Ustedes deben saber, por ejemplo, que Correos Chile es una empresa autónoma, ¿no es cierto?, con patrimonio propio, pero estatal. Y hoy día, ¿no es cierto?, la Fiscalía de Libre Comercio demanda a Correos Chile entre 1.850 millones de pesos, 3.850 millones de pesos. Esos son como 4 millones, un poquito más de 4 o 5 millones de dólares. Demanda por pretender monopolizar el envío de cartas. ¿Quién lo demandó? Correos, empresa privada. Se comprobó que a través de distintos métodos, se comprobó que Correos Chile quiso monopolizar el servicio de envío de correos de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, si tú tomas contrato con otra empresa, entonces yo no te distribuyo o te cobro tanto. Bueno, eso es delito. Entonces, hay que en evidencia que por muy estatal o pública que sea la empresa, el mercado funcione para ambos lados. Lo mismo pasa en una municipalidad. En una municipalidad, si cae en esa tentación, las reglas del mercado son para todos iguales y las leyes también. Entonces, ese es el equilibrio de cómo funciona la oferta y la demanda. En donde se cruzan, entonces tenemos el precio, ¿no es cierto?, óptimo. Pero como esto es dinámico, se mueve para arriba y para abajo. Entonces, cuando hay dinero, suben los precios porque la gente consume más. Y entonces, si la gente tiene dinero, los productores van a producir más. Y los productores, entre ellos, van a buscar reducción de costos, de tal manera que la ganancia sea mayor. O, ¿no es cierto?, poder vender el producto. Entonces, si yo no compito con las reglas del mercado, entonces me genera un problema. Me genera un problema. Todo está en base al precio, calidad y otros factores, oportunidad también. Entonces, nosotros vendemos cereza a los chinos. Primero, porque el producto es de buena calidad. Segundo, porque por la estación, por el lugar en que estamos, se permite, ¿no es cierto?, llegar con el producto primero que el resto de los países. El resto de los países también producen cereza y de calidad. Pero nosotros llegamos primero y por eso vendemos la cereza. Y como somos pequeños, todo lo que producimos lo vendemos. Entonces, nos beneficiamos, sí, pero todos sabemos que eso es transitorio, sí, no es para siempre, sí. ¿Por qué? Porque el mercado es dinámico. Nosotros la palta, tuvo éxito la palta y todavía lo tiene. ¿Por qué? Porque llegábamos primero al otro lado del mundo con la palta. La palta de calidad, sí, el precio es competitivo, sí, los sanitarios está resuelto, sí, tenemos todas las ventajas para llegar, para producir palta y venderla, sí,
pero lo que nos hace competitivos es que llegamos primero. Pero, como estamos en un mundo competitivo, por ejemplo, Perú, ¿qué hicieron? También junto con los chilenos se dieron cuenta que si van a producir palta a Perú, van a llegar mucho antes que la palta chilena, donde también los chilenos venden, y así sucesivamente. Entonces, el mundo es dinámico y busca las ventajas comparativas de cada sector, cada región. Pero el mundo se beneficia de tener un producto fresco y a un precio competitivo. El mundo se beneficia, no solo la empresa se beneficia, el mundo se beneficia. Entonces, y llega con el producto, bueno, oferta y demanda. Entonces, no olviden entonces que estamos en nuestra resolución 3 y hablamos de mercado. Esos conceptos de mercado es lo que primero tenemos que reconocer. Como municipalidad, nuestro sistema financiero recoge conceptos de mercado. Si no, no funciona el asunto. Y no estamos cumpliendo con la normativa. Entonces, eso es importante que lo sepamos al inicio de este curso. Bien, entonces, ¿no es cierto? Las NIC-SP, municipalidades, ¿no es cierto? Comenzaron ahora el 1 de enero del 2021. Entonces, la normativa contable que incorpora el estándar de la NISP, vamos a ver el plan de cuenta que se aplica en los municipios y formato, ¿no es cierto?, de los estados financieros. Bueno, en esto, en la unidad 1, vamos a ver principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal, la resolución 3, que es la que estamos leyendo, y la normativa específicas, los bienes de uso, los activos intangibles, existencia y políticas contables. Y instrucciones de primera adopción. Eso será, ¿no es cierto?, en la clase siguiente, pero siempre lo vamos a denominar. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, recuerden entonces que las NIC-SP son conceptos de mercado que se llevan en la preparación y presentación de los estados financieros. También recuerde que la normativa, ¿verdad? La normativa, su estructura es conceptos, valoración inicial, valoración posterior de un elemento, y después tenemos entonces valoración inicial, valoración posterior, y criterios de reconocimiento, y, ¿no es cierto?, finalmente revelación o desglose, para terminar con un tema que es la referencia. Todavía no me han respondido si tienen el manual de pronunciamiento de contabilidad internacional para el sector público, así que son 44 personas, por favor, hágame ver eso. Bueno, entonces, la convergencia ANI-SP. ¿Qué tenemos? Tenemos los principios contables para Chile, ¿no es cierto?, que hoy son IFRS. Esta norma 60820 del 2005 y que termina el 31 de diciembre del 2000. Entonces, este oficio 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020 quedó ahí. Es el pasado, es una experiencia de 15 años. Ok, pero ahora vamos a trabajar con ISP. Ya, así que estamos a otro nivel, como dicen, ¿no es cierto? A otro nivel. Estamos a nivel internacional. Lo bueno de este asunto es que para nosotros los contables es que las ISP, como son internacionales,
uno puede trabajar, ¿no es cierto?, en cualquier país para el Estado, ¿no es cierto?, de ese país, porque las normas son las mismas. Entonces, no le cambia mayormente el asunto. Por eso es que es comparable. Mi municipalidad por ejemplo, la puedo comparar con, por ejemplo, los estados financieros de la Municipalidad de Santiago, la puedo comparar con la municipalidad, ¿no es cierto?, o el organismo de Buenos Aires o de Lima, ¿no es cierto? Entonces, de así. Entonces, yo puedo comparar. ¿Por qué? Porque es comparable, como la técnica es la misma. Entonces, puedo comparar. Y no estoy comparando peras con manzanas, estoy comparando peras con peras. Entonces, esa es la gracia de la NISP. Y si usted aprende en NISP, se puede motivar, ¿no es cierto?, para enseñarle a otros, a los que se incorporan a este tema. Y trabajar también en línea con cualquier otra municipalidad, tanto nacional como internacional. Entonces, eso es la gracia. Entonces, este oficio hoy día es NISP y ahí estamos todos trabajando, ¿no es cierto?, a disposición de nuestras entidades. Entonces, principales características de la normativa contable en el sector municipal. Como vimos en el primer curso de la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, ahí tenemos un flujo, ¿no es cierto?, donde se elabora, ¿no es cierto?, se elabora el presupuesto, se discute y se ejecuta el presupuesto para después gestionar la ejecución del presupuesto. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, una evaluación y una auditoría al presupuesto. Entonces, esas etapas, ¿no es cierto?, del presupuesto, formulación, discusión y aprobación, ejecución, evaluación y auditoría del presupuesto. Entonces, nos lleva a estas actividades económicas, ¿no es cierto?, donde tenemos movimientos extrapresupuestarios. Desde esas actividades económicas tenemos el proceso contable. Cada transacción, recuerde usted, debe ser registrada y bajo esta normativa, ¿no es cierto? Para eso utilizamos el plan de cuentas actualizado de acuerdo a NISP, y entonces sabemos que tenemos un manual de procedimientos contables, el manual de procedimientos contables, ¿verdad? Este hace, ¿no es cierto?, que tengamos entonces una guía, ¿no es cierto?, que nos permite trabajar. Entonces, el plan de cuentas, el manual de procedimientos contables y, bueno, ahí nacen los comprobantes contables. Con respecto a esto voy a recordarle lo siguiente. Este es un tema muy importante, ¿no es cierto? Este es un tema muy importante. ¿Por qué me quedo aquí? ¿Por qué me quedo aquí? Me quedo aquí porque hay un software, para que ustedes lo vean, hay un software que está aceptado por impuestos internos. Entonces, este software a ustedes les permite almacenar todos los libros contables en PDF. Entonces, se evitan de imprimir documentos y empastar y guardar en bodega por un par de años. Esa es una economía impresionante. Entonces, si se les permite, ¿no es cierto?, cotizar
no es caro. Entonces se paga solo, en un año se paga y el resto le queda para el ahorro, ¿no es cierto? Entonces se ahorra papelería, bodega, cuidado y todo eso. Entonces, pues, la gracia es que esté certificado por impuestos internos, porque si usted le piden cualquier documento, usted puede enviar los documentos digitalizados. Recuerde que impuestos internos también está facultado para intervenir los computadores de los contribuyentes para hacer su propia auditoría tributaria. Entonces, eso es ley y ya lo ha hecho impuestos internos con algunas empresas. Una manera de ensayar el método de auditoría tributaria. Entonces, deberían buscar eso y les doy un dato, acepta, ¿no es cierto? La empresa acepta, tiene este software. Entonces, deberían cotizarlo o si lo tienen, bueno, lo felicito. Entonces, tenemos ahí la información, el proceso contable, utilizando nuestro manual de procedimientos contables, el plan de cuenta y de ahí entonces información contable. ¿Para qué usamos la información contable? Bueno, para la toma de decisiones, ¿no es cierto? También para la elaboración de los estados financieros. Entonces, la toma de decisiones es importante, dado que la contabilidad, ¿no es cierto?, con la metodología que dispone el máximo, ¿no es cierto?, el encargado de tomar decisiones. Entonces, esta información contable le ayuda. Ahora, todo este, ¿no es cierto?, ciclo o este sistema de información contable en nuestro país finalmente llega a los usuarios. Y entonces el usuario es el que debemos tener siempre presente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando para cuando elaboramos los estados financieros. La propia, el mismo sistema, ¿no es cierto?, normativo, señala que los estados financieros son para, ¿no es cierto?, los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? ¿No es cierto? Bueno, volvemos a lo mismo. Los usuarios, de acuerdo al marco conceptual, ¿no es cierto?, señala que son la propia Contraloría General de la República, los acreedores, los prestatarios, las entidades públicas nacionales o internacionales, el ciudadano, el contribuyente, el votante. Entonces, los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales, el Banco Central, la Dirección de Presupuesto, medios de comunicación y sociedad civil en general, interesados en la actividad pública. Entonces, los medios de comunicación y sociedad civil en general, las fundaciones, las corporaciones, organizaciones internacionales, todas estas entidades interesadas en la actividad pública, entonces requieren utilizar esta información. Y por eso hoy las municipalidades, ¿no es cierto?, al hacer la convergencia, estos balances quedarán a disposición en el SIM y los observatorios, ¿no es cierto?, que existen en el país y que cada vez se van sumando más observatorios privados, con el ánimo de transparentar o de, si usted quiere, de vigilar el uso de los recursos de los contribuyentes. Entonces,
lo que hoy día hay, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no es cierto? El uso el uso de los recursos del contribuyente es un tema. Cuando una municipalidad gasta dinero en cosas que las personas no ven que haya un beneficio, entonces se genera una molestia y esa molestia puede ser controlada o descontrolada. Entonces, eso es importante, que se entienda. ¿Vale? Entonces, es muy importante que se entienda. Este manual, para que ustedes sepan, también está en la plataforma. Este manual, la resolución 3, está en la plataforma de la universidad, así que ojo con eso ahí. Si tienen problemas de cómo llegar, se lo pueden preguntar a José Antonio. Antes de seguir avanzando, voy ahora a ingresar a Google y ustedes van a ver ahí qué es lo que yo voy a hacer. Y ustedes lo hacen igual si tienen acceso a internet, y si no, ¿no es cierto?, lo hacen después. Pero la idea es que vayamos, no se nos quede nada en el tintero y vayamos armando nuestra propia biblioteca, ¿vale? Entonces yo voy ahora a dejar de compartir la pantalla, voy a entrar a Google, y una vez que esté en Google les voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí, entonces, ahora sí. Le voy a compartir pantalla. Entonces estoy aquí en Google, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a colocar? Manual. Manual. Ahí está, ahí lo tengo, ¿eh? Bien. Entonces voy a ir aquí, en el segundo. Ahí, y aquí lo encuentran. El manual 1, manual 2 y manual 3. Entonces, este texto, agree, pinchan ahí y ahí van a tener el volumen 1. Y entonces eso hace que finalmente ustedes logren, ojo, este 1048 páginas, pero no se asusten por las páginas, sino que hágale y baje su volumen 1, su volumen 2, su volumen 3, y entonces este texto está, ¿no es cierto?, publicado por la IFAC y traducido al español con presupuesto de España. Y entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, el texto. ¿Ya? Y aquí tenemos el índice del volumen 1, del volumen 2, volumen 3. Entonces, por ejemplo, en el volumen 1 tenemos, bueno, la historia de la NIC-SP, el marco conceptual, ahí, ¿no es cierto? Y comienza de la NIC-SP 1 a la 27. Después tenemos en el volumen 2 la NIC-SP 28 a la 38. Ya, entonces, y aquí, ¿no es cierto?, en el volumen 3, ya ahí tenemos de la 39 a la 40. Entonces, estos tres textos, ¿para qué les sirve? Mire, usted tiene que tener en su biblioteca, ¿no es cierto?, digital, estos tres volúmenes. Y bueno, existe la versión 20 también, si usted quiere. Pero la idea es que usted tenga su biblioteca actualizada. ¿Para qué le sirve? La metodología de estudio es resolución 3, ¿verdad?
resolución 3. Entonces usted lee la resolución 3. Como el relato, ¿no es cierto?, es muy comprimido y requiere que usted lea con paciencia, con calma, y se va a encontrar con conceptos que no va a entender. Entonces, de ahí usted puede migrar a la resolución 16 y ver, ¿no es cierto?, qué encuentra. Se va al glosario de la resolución 3 a la resolución 16, y si no queda conforme, va a ir a donde fue la Contraloría, a estos textos, a estos volúmenes. Si quiere tratar, si quiere, ¿no es cierto?, también ingresa directamente a la NISP, que también la encuentra en Google. Por ejemplo, supongamos propiedades, los bienes de uso. Los bienes de uso son, ¿no es cierto?, la NISP 17. Entonces usted puede buscar en Google la NI 17 y la baja. Entonces, eso hace que usted tenga una biblioteca ampliada y pueda entonces encontrar las respuestas que busca. ¿Por qué? Porque la normativa, la resolución 3, es un manual de política contable para el sector municipal. Ahí no tiene un glosario muy pequeño, un glosario de conceptos del ISP muy pequeño. Entonces usted no se hace problema. Usted va, ¿no es cierto?, a Google y busca, por ejemplo, marco conceptual de la NISP. ¿No es cierto?, marco conceptual para la NISP. Y lo encuentra y lo baja. Si usted quiere, lo compara con la resolución 3 y va a ver que hay muchos contenidos que no se incorporaron en el manual resolución 3. ¿Por qué no se incorporan? Bueno, porque es un método, ¿no es cierto? Lo que ya está escrito, ¿para qué reescribirlo? Entonces lo que se busca es un objetivo. Y el objetivo es que las municipalidades tengan un texto, un marco de referencia para poder preparar y elaborar los estados financieros. Y eso es la resolución 3. Sin embargo, hay cosas que se necesita saber, y para eso está estos volúmenes 1, 2 y 3, donde usted puede trabajar, o derechamente la NISP correspondiente, que también la puede bajar y leer. Entonces, el lenguaje contable NISP, usted lo va incorporando día a día, así poder comunicarse correctamente con los expertos en temas contables. Así que ahí tenemos nuestro, ¿no es cierto?, volumen 1. Ya, y así ahí mismo en esa página buscan después el volumen 2 y estamos. Este es el documento que la Contraloría utilizó para escribir la resolución 3, ¿ya? O también usó para la resolución 16. Y estamos. Eso. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí, claro. Aprovechando que hizo este break, usted habló de un software hace poquito. Acepta. ¿Ya? La empresa ¿Así se llama? acepta. No, pues la empresa ¿Ya? acepta. La empresa acepta. ¿Ya? Tú sabes que acepta es una empresa. ¿Ya? Acepta, Sí. Acepta es una empresa desarrolladora de software. ¿Ya? Para que tú conozcas la historia, Acepta se hace poderoso cuando le ofrece al Servicio de Impuestos Internos el software que le permite al Estado controlar, primero fomentar el uso de la factura electrónica. Ya, sí, perfecto. Entonces ahí Acepta se hizo famoso y bueno, ahora los dueños son empresas internacionales, pero en su origen era una empresa chilena desarrolladora de software. Y entonces van a Impuestos Internos y le dicen, mira, nosotros pensamos que para mejorar el rendimiento, la recaudación fiscal,
es mejor que digitalicemos este asunto, emitamos factura electrónica. Y impuesto interno, como hace rato viene llevando al liderazgo de recuerda, impuesto interno ha tenido premios internacionales por estas decisiones de modernidad. Entonces, y así fue, pues. Entonces Acepta aumentó su patrimonio y ahora está en manos de empresas internacionales, pero sigue desarrollando software. Ellos tienen este software. Ya, ok. Entonces tú buscas en Google acepta.cl o acepta.com y ahí al tiro hace el contacto para confirmar lo que yo te señalo y bueno, que te cotizar. Este software permite, usted decía, una especie de, me imagino, biblioteca en PowerPoint para ir guardando libros, documentos y hacer consultas. No. Este es un software. Mira, tú los libros contables, ustedes los imprimen, los empastan y los guardan. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que hace el software. Ya no necesita imprimir, ni empastar, ni guardar, sino que tú lo pasas una tecla y te pasa todo el sistema, todos los libros contables bajo PDF. Ya, perfecto. Entonces PDF. tú lo guardas en un disco duro o en la nube. Entonces, en vez de empastar, porque es obligatorio imprimir los libros y guardarlos por 6 años. Entonces hoy día ya no es necesario. ¿Por qué? Porque hay un software que hace exactamente eso y está certificado por impuesto interno. Ya, entonces correcto. son miles de papeles que te ahorras de imprimir y bodega, espacio de bodega, etcétera. Entonces, si impuesto interno necesita, te pide algún documento, tú le mandas ese documento y vía PDF y impuesto interno te lo acepta. Perfecto, ya. Entiendo. Por ejemplo, nosotros, todas las empresas tienen que emitir documentos, imprimirlo, guardarlo, en caso, por 6 años, eso lo dice el Código Tributario, que es lo mismo para ustedes. Entonces, y es un lío imprimir miles y miles de páginas, empastar, guardar, ocupa espacio, 6 años. Entonces, este software permite ahorrarte todo eso. ¿Estamos? Sí, ok, entonces eso es. No es la única empresa, pero hay 2 o 3 que tienen esto y como te digo, el precio es bastante asequible. Entonces, en un año tú te recuperas la inversión. Cuesta menos de 2 millones de pesos, no debiera costar más. Pero en el año nomás te ahorraste caleta de plata. Por los libros y todo eso que exige el servicio impuesto interno emitir. Entonces, en una revisión, tú tienes que llevar los libros, la cuestión. Hoy día no es necesario. ¿Por qué? Porque hay un software que te permite, aceptado por impuesto interno, te permite pasar todos los libros a PDF y bueno, ahí te va generando automáticamente el folio y toda la cuestión. Cumple los requisitos. Eso es. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, el tema del comprobante, que espero que les vaya bien y ahorren platita. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se trata de ahorrar dinero. La tecnología permite ahorrar dinero. Ya vamos a hablar de esos temas. Bueno, ya tenemos entonces nuestro volumen 1, 2 y 3, ¿vale? Del Manual de Pronunciamiento Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Siempre traten de escribir o si pueden grabar, ¿no es cierto?, algunas cosas con sus celulares. Hitos que yo a veces les digo, porque por ejemplo este es un ahorro importante para ustedes, usar este software. Pero también hay otras cosas que digo que son importantes para que no nos perdamos en este curso. Bueno, las principales características de la normativa contable en el sector municipal. En el pasado, ¿no es cierto?, el uso de estándares contables locales
en algunos países había debilitado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Bajo las normas ICP, en cambio, las finanzas de la entidad de gobierno pueden ser auditadas ahí por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Entonces, ese es el alcance que tiene esto. Por ello, adoptar la NISP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. En esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valoración clara y precisa. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora. Por eso hay un estado financiero que se llama estado de cambio en el patrimonio de la municipalidad. Entonces, eso va a tener también elabora y presenta al público estos cambios patrimoniales. ¿Cierto? Entonces, eso no hay que perder de vista, estos contenidos que están en la resolución 3. El alcance es importante. Ahora, ustedes pueden ver, por ejemplo, que Walmart, ¿no es cierto?, ha decidido reducir las cajeras, ¿no es cierto? Cuando tú vas al supermercado hay cada vez menos cajeras y entonces hay más servicios tecnológicos para que tú mismo hagas el comprobante de pago. Bueno, esa tendencia es inevitable. Sin embargo, el sindicato de Walmart demanda a su empleador por esta decisión. Entonces usted puede ver ahí que un sindicato formado por los mismos trabajadores que trabajan para este empleador demandan a su empleador por esta política. Entonces ahí uno ve, ¿no es cierto?, de que no estamos en sintonía con la tecnología. Entonces, reducir cajeros, claro, deja a personas sin trabajo, pero por otro lado se desarrolla la tecnología y las personas que quedan sin trabajo se tienen que reacomodar. Eso sí ha sido siempre así. Yo cuando entré al mundo laboral no estaban los computadores en la oficina. Cuando yo llegué al trabajo en esa empresa, bueno, yo partí trabajando en Corfo y sí había computadores, pero nosotros no teníamos computadores en nuestro escritorio. Trabajamos en un escritorio con documentos. Hoy día eso es imposible. Hoy día todo el mundo tiene su computador y los documentos están en el software. Uno trabaja con el monitor procesando la información. Entonces, en esa época, cuando yo me fui, desde ahí me fui a una empresa privada, en esa empresa no había ni un solo computador. Y después cuando llegaron los computadores a las oficinas, las impresoras y toda la cuestión, generó mucho ruido, mucha molestia en las personas. Pero eso es normal porque nos oponemos al cambio. Y a la larga nos beneficiamos todos. A la larga nos beneficiamos todos. Yo soy de esos que partimos sin computadores. Entonces, ir en contra de eso es como ir en contra del desarrollo. Bueno, les podría pasar a ustedes también o a algunos de ustedes, pero mira, ya estoy a punto de irme. Qué bueno, porque viene esta cuestión que no entiendo nada. No, si eso es natural que uno se preocupe, pero eso no es lo fundamental, es algo que ya está escrito. Con el tiempo usted se va a hacer un usuario, va a entender todo. No, las cosas son así, son graduales. ¿Vale? Así que ánimo y póngale harto empeño a esta cuestión.
¿A qué entidades se les puede aplicar NISP? Las NISP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen, ¿no es cierto?, con los siguientes criterios. Son responsables de la prestación del servicio para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Entonces, son responsables. ¿A qué entidades se le puede aplicar NISP? Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público. Entonces, de repente, no olvidamos que nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, beneficiar al público. Principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos y transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios. Bueno, aquí yo quiero este tema, los impuestos. También a veces nos olvidamos, ¿no es cierto? Si bien prestamos servicio por un ingreso, pero la razón de ser de una municipalidad es prestar servicios públicos, ¿no es cierto?, de calidad, en tiempo y forma, ¿verdad? Cosa que el contribuyente o el ciudadano esté conforme. Y entonces, bueno, y finalmente no tiene un objetivo principal para obtener ganancias, una municipalidad. Claro, pero tampoco va a tener pérdida. Al tener pérdida, una municipalidad queda con déficit y a veces ni siquiera los sueldos ni las cotizaciones se pagan. O tenemos proveedores con fechas de pago sobre lo normal. Y eso genera molestia. Entonces, una administración pública, sobre todo municipal, que debe manejar eficientemente los recursos. Entonces, la deuda, los honorarios, ¿no es cierto?, personas que trabajan a contrata o, ¿no es cierto?, esporádicamente para una municipalidad. Entonces, eso es lo que se busca, que sea eficiente en el manejo de los recursos. Entonces, no es bueno prestar servicio al sector público y que me paguen el día de la pera. Eso desincentiva cualquier prestación de servicio profesional. Entonces, al final te quedas con profesionales que te aceptan una boleta a 180 días, pero el servicio es de mala calidad. Porque los buenos no hacen eso. Los buenos profesionales no te van a aceptar si tú le pagas a una fecha fuera de los 30 días. Entonces, ahí estamos. ¿Qué beneficio aportan las NISP? Una gestión financiera mejorada, coordinación y colaboración, calidad, te aporta calidad, comparabilidad, credibilidad, transparencia, ¿no es cierto?, entre países, rendición de cuentas, transparencia financiera, intercambio de conocimiento con el sector privado. Entonces, ese intercambio de conocimiento, ustedes saben, el sector privado es más dinámico porque lo motiva el lucro. Y el lucro no es el diablo, el lucro es la ganancia que el mercado ofrece a los que están, ¿no es cierto?, interactuando. Recuerde el concepto de mercado, el valor de mercado. Dice ahí, personas debidamente informadas, interesadas, sin coacción, sin presión alguna, para intercambiar el producto o el servicio a través de una transacción. Ese es el mercado. Nadie te obliga a transar en el mercado. Y por lo demás, lo comercial, la actividad comercial, tampoco es el diablo. Nosotros los humanos tenemos en la naturaleza el comercio. El comercio es una actividad milenaria. Gracias al comercio podemos disponer de recursos que no producimos. Entonces, el intercambio comercial entre países no es algo menor. Vea usted cuánto históricamente los países
todos producen algo y compran algo. Eso se llama la balanza comercial entre lo que exportamos e importamos. Entonces, ese es el mercado. Si usted se sienta en la luna a mirar cómo funciona el mercado, va a ver cómo todos están creando y haciendo transacciones económicas. O nosotros no tenemos petróleo ni gas, lo tenemos que comprar. Alguien tiene que estar dispuesto a vender y nosotros dispuestos a comprar a un precio de mercado. Cuando sube el precio internacional, nada que hacer. Sube el precio local. Y cuando baja el precio internacional, se baja el precio local. Y eso lo sabemos todos. Sin embargo, personas no entienden el concepto de mercado. Y por eso son los tratados de libre comercio, para justamente protegerse del monopolio, ¿no es cierto?, del producto. Entonces se respetan los acuerdos y lo siento mucho, pero hay un contrato y yo sé que tú también necesitas petróleo. Y bueno, la guerra al petróleo. Hoy la energía solar reemplaza, ¿no es cierto?, una buena parte del consumo del petróleo a nivel mundial. Eso tiene una gradualidad que va a ir liberando, ¿no es cierto?, al consumidor de usar petróleo, pero es gradual. Los automóviles futuros, todo el mundo indica que es eléctrico, entonces menos consumo de petróleo, pero es gradual. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el mercado. Bueno, la transparencia, ¿no es cierto?, se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos. La transparencia, ¿no es cierto? Si un gobierno no transparenta, ¿no es cierto?, su estado financiero, entonces no es creíble. Y si no es creíble, es riesgoso. Y si es riesgoso, los inversionistas no colocan plata. Y si colocan plata, la tasa de interés es más alta. Esas son las NISP. Entonces, calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Esto de intervención participativa, nosotros estamos como lentos en eso, pero cada vez es más. Hay conciencia de la participación ciudadana en las gestiones del sector público. Y no solo en lo público, en lo privado. Bueno, en lo privado es más hiperactivo, pero en lo público, como que lo público era como que teníamos el monopolio del manejo de las decisiones sin consecuencia. Hoy día eso no es verdad. La intervención participativa a través del propio ciudadano, a través de organizaciones sin fines de lucro como fundaciones y corporaciones, ONG, cada vez usted ve cómo interactúan en las decisiones gubernamentales. De hecho, algunos son consultores o recomendadores, ¿no es cierto?, de una situación en particular. Y entonces se va transformando la sociedad, se van incorporando. Y no alejarnos, no al revés, ¿no es cierto? Vivir en una burbuja no es bueno. Hay que compartir opiniones. Ahora, recuerde usted, la tecnología, uno de los objetivos es justamente democratizar el conocimiento. El conocimiento, por eso usted entra en Google y usted tiene lo que quiere ahí. Es cuestión de buscar y leer y así sucesivamente. Tiene tutoriales que son gratis y así sucesivamente. Entonces, es una cuestión de actitud. La información está, insisto, a 0 pesos. Necesita un computador, una internet y estamos. El resto es suyo. Entonces, todos estos balances, volviendo al balance,
todos estos balances municipales, yo les digo, van a estar en el SIM, en el Sistema de Información Municipal, ¿no es cierto? Y van a haber observatorios, de hecho ya los hay, observatorios que van a, ¿qué van a hacer? Hacer seguimiento al rendimiento de del uso de los recursos de las municipalidades. Ustedes ven allí en la televisión, aparece otra municipalidad con problemas de 9.000 millones de pesos que no se sabe dónde están. Y hay demandas contra el alcalde y el director de finanzas, ¿no es cierto? Importante, con un alcance importante. Entonces, hay que irse acostumbrando a estas cuestiones, que la información no es hacia el interior de la municipalidad, sino que se elabora en estados financieros al usuario. ¿Y quiénes son los usuarios? Bueno, nosotros, los prestatarios, la propia Contraloría General de la República, las empresas auditoras, el sindicato, el propio sindicato de la municipalidad, el votante, si usted quiere, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, los ministerios, el propio impuesto interno, la Dirección del Trabajo, organizaciones, fundaciones sin fines de lucro. Ahí hay un tema. Buenos días, profesor. Buenos días. Disculpe que le interrumpa, ya estamos al primer break de 15 minutos. Ok, Ya estamos.